fiebre de independentismo soberanista avanza a pasos agigantados en Cataluña, promovido y fomentado por el propio gobierno de la Generalidad, cuyos componentes en su toma de posesión juraron o prometieron no solo guardar y cumplir con lealtad la Constitución española, sino también hacerla guardar y cumplir. Ya en sus artículos primero y segundo, dispone que la soberanía nacional reside en el pueblo español y que la nación española es indisoluble e indivisible. Y es que, se nota que España está ahora empobrecida, y algunos de forma egoísta, insolidaria y con peligrosísima irresponsabilidad, parecen haber encontrado el terreno abonado para atacar su unidad, independencia y soberanía nacional, en un afán desmedido de irrumpir ellos con su propia independencia, empujando así al que hasta ahora parecía correr delante, el País Vasco. Y nada habría que objetar sobre ello, si se hiciera democráticamente dentro de un referéndum nacional de todos los españoles, conforme a lo dispuesto en el artículo 92.2 de la C, y hasta lo mejor salíamos ganando los demás. Pero lo malo es que se hace intentando engañar a toda España y a toda Cataluña, con mentiras, falsedades, retorciendo las palabras y tergiversándola totalmente la verdadera de historia de España para suplantarla por otra inventada, sin ninguna base ni fundamento científicos. Y es lo que hay que desenmascarar. Y para quienes puedan pensar que lo que digo es una mera efusión retórica mía, pueden leerse, entre otros muchos libros, el del historiador Javier Barraicoa, titulado Historias ocultas del nacionalismo catalán, que, entre otras muchas cosas, dice: hoy, en Cataluña, se toman como realidades multiseculares toda una serie de hechos que en realidad se han incorporado al imaginario catalanista solo muy recientemente. El propio catalanismo, con apenas un siglo de historia, pretende encarnar el alma de una Cataluña casi milenaria, reconfigurando no solo la historia de Cataluña, sino la del propio catalanismo. El catalanismo inventa Cataluña y cree sus mentiras a pies juntillas. Todo lo que se oponga al envoltorio virtual, fantasmagórico, que absorbe las almas, las historias y los entornos del catalán concreto debe desaparecer. Y, sobre el País Vasco, el historiador José Antonio Maravall, en el que, entre otras muchas cosas, dice: el concepto de España en la Edad Media, prueba hasta la saciedad que, a pesar de la multiplicidad de sus reyes, España es una, vivida y sentida como una por todos los españoles, desde Barcelona hasta Lisboa. Descrita como una por sus historiadores, desde el gerondense hasta el tudense, pasando por Toledano, que era navarro, e invocando la costumbre de España desde Navarra hasta Cataluña y desde Galicia hasta Andalucía. Toda esta faramalla de distinciones étnicas y de naciones distintas no es más que separatismo retrospectivo y retropolado que no reconoció ningún Pedro, Jaime, Sancho y Alfonso, reyes, ni los pueblos españoles. Mucho antes de que los unieran Isabel y Fernando, se sabían y se sentían una sola familia. Además de todos estos reyes, 5 o 6, 3 o 4, según los tiempos, se llamaban todos a la vez reyes de España. Pero analicemos en adelante algunas de las numerosas mentiras que se presentan como realidades absolutas. Nacionalismo catalán. Es falso lo que dicen de que es la fuerza que mueve a toda Cataluña desde tiempos históricos. Simplemente, se trata de una corriente de pensamiento político articulado sobre la creencia de unos pocos radicales que en las últimas décadas del siglo XX mantienen que Cataluña es una nación, en base a supuestos derechos históricos y a su lengua, como variación del anterior catalanismo del siglo XIX anterior, que no era independentista sino que únicamente reivindicaba la Renaixença, o corriente catalana que reclamaba la recuperación de la lengua catalana. Ese llamado nacionalismo tan bisoño de menos de un siglo, no puede suplantar ahora unos 1500 años de una Cataluña española y de una España con Cataluña, ni a una constitución que fue aprobada por más del 90% de los catalanes y, menos, a espalda del resto de los españoles. No es cierto que ese sea el sentir casi la unánime de los catalanes, como quieren hacernos ver. Ahí está la gran manifestación del pasado 12 de octubre, que prueba que hay muchos catalanes que piensan lo contrario. La única nación que jurídicamente existe en nuestro territorio es la de España.
Y no lo digo yo, sino la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Lo demás es vender humo de España, Cataluña Estado. Y jamás lo fue. Por el contrario, pese a haber habido en España muchos reinos constituidos en Estado, esos antiguos reinos nunca dieron luego problema alguno secesionista a España. En cambio, algunos territorios que jamás pasaron de ser un condado, como Cataluña, y otros, meros señoríos, como el País Vasco, son los que plantean el independentismo radical. Y eso suele suceder, lo mismo a nivel de territorios que de las personas, cuando se tiene cierto complejo de inferioridad, porque quien ha sido es menos, todo su afán ser más. Se invocan derechos históricos, que en realidad los han tenido todas las regiones o territorios españoles. Pero es que, además, eso se trata de conseguir en perjuicio de aquellos otros territorios que sí fueron los verdaderos protagonistas como reinos. Por ejemplo, a veces se ha llegado a decir que en un futuro Estado catalán cabrían también los territorios del antiguo Reino de Aragón, como Valencia, Islas Baleares, etc. De hecho, se les ha intentado imponer también el idioma catalán. Y lo mismo sucede en el País Vasco con Navarra, que también en su día fue el verdadero reino. A tal efecto, se han querido inventar como reyes propios los que nunca fueron suyos, sino de otros territorios, como el ceremonial mediático de la confusión montado en torno al que llaman su rey Pere II el Gran, al que mediante un análisis por endoscopia a un sarcófago y los restos que contiene una tumba del monasterio de la Orden Cisterciense en Santes Creus, Tarragona, llegaron años atrás a presentar, con gran ostentación propagandística con referencia a los reyes catalano-aragoneses, a la corona catalana-aragonesa, a Pere II el Gran Rey de Cataluña, etc., emitiéndose en un documental en la televisión 3, titulado Anatomía de un Rey. Y lo cierto es que, pese a que Cataluña y los catalanes, al igual que el País Vasco y los vascos, constituyan dos comunidades muy respetables y respetadas, como todas las demás, el título que tuvo y usó, en el caso de la primera, Pedro III el Grande de Aragón, o Pere II, Conde de Barcelona, como no podía ser de otra forma, ya que Cataluña nunca fue una monarquía ni llegó a tener un rey propio, sino un condado, que es algo diferente. Por eso, se hace necesario recordar a esta gente tan ayuna en la verdadera historia, pero tan hábil para manipularla y presentar otra distinta con falsos hechos inventados, que la denominación correcta del que ellos denominan Pere II el Gran, no es otra que la de Pedro III, rey de Aragón, que también se llamó Pedro I, rey de Valencia, rey de Cerdeña y Sicilia, y Pedro II, en catalán Pere I, pero en este último caso, no con título de rey, como se quiere hacer ver. Sus orígenes para nada fueron catalanes, porque fue hijo de Jaime I de Aragón y de Violante de Hungría. Tuvo por abuelos, por rama paterna, a Pedro II de Aragón y a María de Montpellier, y por parte materna, a Andrés II de Hungría y a Yolanda de Courtenay. Pedro III tuvo un reinado bastante breve, puesto que solo ciñó las coronas de Aragón y Valencia desde el 27 de julio de 1276 hasta el 2 de noviembre de 1285. Y esa es la auténtica historia. Algo parecido sucedió en 2004 en el País Vasco, cuando los abertzales quisieron apropiarse de la figura de Sancho III el Mayor para mitificarlo como si este hubiera sido el primer rey que hubieran tenido los vascos, cuando dicho monarca lo fue de Navarra, pero nunca de Vascongadas. Sancho III el Mayor reinó en Navarra desde el año 1004 hasta su muerte en 1035. También fue conde de Aragón desde el año 1000, y conde de Castilla desde 1029. Sus abuelos fueron Sancho II Garcés el Abarca, rey de Pamplona y conde de Aragón, y Urraca, hija de don Rodrigo, fundador del condado de Castilla. Y sus padres fueron García III Sánchez el Temblón, rey de Navarra, y doña Jimena, nacida en León. El mismo Sancho III se casó con doña Munia, hija del conde Sancho de Castilla, por cuyo matrimonio tuvo a su cargo dicho condado. Es decir, que ni Sancho III fue rey de Vascongada, ni sus raíces étnicas fueron vascas, sino que él mismo tuvo una mezcla navarro-castellano-aragonesa.
y fue un monarca que unió los distintos reinos cristianos reconquistados, llamándose él mismo emperador de España con la inscripción en la moneda que creó de Imperator Totius Hispaniae. Hasta en los códices medievales es llamado Hispaniarum Rex. No pudo, pues, haber sido un rey separatista o desintegrador, tal como en el milenario de su reinado pretendieron presentarlo, derecho de autodeterminación. Es otra falsedad más. Ya en mi artículo del pasado 19 de septiembre, titulado La independencia de Cataluña, acreditaba que ese es otro invento de los nacionalistas secesionistas, porque el derecho de autodeterminación no existe para las comunidades autónomas, sino solo para los pueblos que en la década de 1960 estaban colonizados. Las resoluciones 1514, XV, de la Carta de la ONU y 2625, XXV, son categóricas y contundentes al respecto. En su artículo 6 de la primera se dispone: todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, tanto la Carta de la ONU como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos expresan lo que silencian y ocultan vascos y catalanes, y es cuando disponen que ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial de estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descrito, y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color. Ahora invocan que Escocia pueda ejercer el referéndum de autodeterminación y ellos no, presentando al Estado español como la causa de todos los males de Cataluña y predisponiendo y dividiendo a catalanes y castellanos. Pero silencian que Escocia ya fue durante 4 siglos un estado independiente, hasta que en 1707 se formó el Reino Unido, mientras que Cataluña nunca lo fue, y que los británicos tienen una constitución no escrita que permite el referéndum, mientras que la constitución española no, sin la debida autorización. Símbolos catalanes. Tanto algunos políticos catalanes como vascos hace unos años hicieron sendas declaraciones en contra de que en el Paseo de Colón de Madrid ondeara la bandera nacional de España, porque se sentían acosados al tener que pasar frente a ella. Será por eso que, sistemáticamente, incumplen la normativa sobre banderas que obliga en todos los casos a que, junto a las demás banderas, se enarbole en lugar preferente la española. Mientras que en Cataluña, el día de la diada se orquestó, a bombo y platillo, toda una ceremonia nacional deportiva con la señera catalana que, por supuesto, es muy respetable y respetada, pero, por favor, sin politizar el deporte para utilizarlo tan torpemente como señuelo secesionista a modo de fuerza intimidatoria hasta cuando juega con el Real Madrid. Y, si examinamos la historia de este equipo, el mismo fue fundado por 2 hermanos catalanes. Y uno de los primeros equipos de Barcelona fue el Madrid de Barcelona, en el que solo podían jugar extranjeros. Precisamente, para que pudieran jugar los catalanes, se creó el equipo español de Barcelona. El Barça, lo fundó el suizo Gamper. No se explica, por ello, tal politización que nunca debe hacerse con el deporte, porque debe ser limpio. Hace unos días me reenviaron un correo digital de un catalán de 30 años que se refería a que en la escuela catalana le enseñaron que las 4 barras de la bandera de Cataluña fueron pintadas por un emperador franco con la sangre de Guifredo el Velloso sobre tela de color, pero que luego ha sabido que solo era una leyenda o mito sin fundamento histórico real. Esa bandera es copia de la del antiguo Reino de Aragón, muy parecida también a las de Valencia y Baleares por tener el mismo origen. Pero, ni Guifredo el Velloso fue contemporáneo de ningún emperador franco, ni entonces se usaba heráldica. Y, por si fuera poco, hasta la unión de Cataluña con Aragón, el emblema de los condes de Barcelona siempre fue la cruz de San Jorge, de gules sobre campo de plata. Y después la de Santa Eulalia.
La sardana, que se tiene como un símbolo emblemático de la cultura catalana, siempre muy respetable, pero que resulta que fue inventada en 1817 por José Ventura, nacido en Alcalá Real, Jaén. Y se la inventaron, porque no podía ser que la jota de Lérida o del Campo de Tarragona fuera el baile nacional de Cataluña. Jacinto Verdaguer, poeta catalán nacido en 1845, decía sobre la sardana que solo había visto bailarla una vez, en su época. En la Diada de Cataluña, se presenta Rafael de Casanova como un héroe catalán que fue martirizado en su lucha por la independencia de Cataluña el año 1714, por las tropas de Felipe V, y los catalanes no lucharon en la guerra de sucesión por la secesión de Cataluña, ni en guerra alguna catalana o española, sino por la sucesión monárquica de España tras la muerte de Carlos II. Unos españoles lucharon en favor de Felipe V de Borbón y otros, entre ellos los catalanes, en favor del archiduque Carlos de Austria. Pero, además, no fue ningún mártir, porque huyó disfrazado de fraile y vivió hasta 1743 en su domicilio, tras haber obtenido el perdón real. Cataluña genera más renta que recibe. Por eso pide el llamado pacto fiscal, o sea, que se le pague vía retorno para equilibrar la cantidad con la que contribuye. Ya otras veces he expuesto que en el ordenamiento jurídico tributario español no contribuyen los territorios, sino las personas. Pero tampoco es cierto que sea la que más contribuye, porque por delante de Cataluña están Madrid, Navarra y Baleares. Más olvida que en la década de 1960, toda España contribuyó con capitales, industrias desmanteladas en otros lugares para llevarlas a Barcelona y País Vasco, y mano de obra barata del resto de los españoles, al llamado milagro económico vasco y catalán. Cataluña no sería nada sin tener los mercados y las inversiones de los demás lugares de España. ¿Qué ocurriría si los demás españoles dejáramos de consumir productos catalanes? Ese victimismo, orientado siempre a estrujar más y más al erario público, aprovechándose de la falta de mayorías parlamentarias de los partidos nacionales por separado, ha sido público y notorio que les ha ido muy bien tanto a catalanes como a vascos. Y, claro, ahora no es tanto, aunque tampoco es mucho menos, porque ahí están los 5.433 millones de euros que acaba de conseguir del Estado. ¿En qué quedamos? Quieren irse de España, pero se apuntan los primeros para cobrar de España y, encima, hasta exigen que sea sin condiciones. Luego, lo mismo que desobedecen la Constitución y las sentencias judiciales una y mil veces, invocan la misma Constitución para lo que les interesa. Y se endeudan a base de gastos ilegales, como el sostenimiento de las llamadas embajadas en el extranjero, los referéndums que ya se han organizado y quieren organizar, discriminación del castellano, etc. Pero recurren al Estado para que les pague esas deudas ilegales que contraen contra el propio Estado. Y se quejan de que se les quiere españolizar, pero lo más cierto es que ellos todo lo catalanizan y lo imponen, como multas por tener los comercios rótulos en castellano, no si están en algún idioma extranjero, adoctrinamiento en los libros de texto enseñando la historia que no es, que el Ebro es un río catalán, la televisión obliga a transmitir en catalán un número de horas, el 50% de las películas de cine han de ser traducidas al catalán, prohibición de escuelas privadas donde no se enseñe el catalán, aerolíneas sancionadas para que implanten el catalán, etc. El ministro Wert el único error que ha cometido es querer españolizar lo que ya es español por derecho. Tanto los catalanes como los vascos son dos grandes pueblos muy dignos de España y de todo lo español. Ambos son laboriosos y emprendedores, y también en ambos hay muy buena gente. Pero lo que no puede ser es que haya luego una serie de separatistas radicales que cada 2 por 3 nos pongan en solfa al resto de los españoles. Ni siquiera respetan este momento de la gran crisis y de dificultades por el que estamos atravesando. El resultado, ahí está. Las agencias prestamistas nos rebajan así la deuda casi hasta la calificación de bono basura.
Pues, pongámonos todos a trabajar juntos y siempre unidos para tratar de sacar a nuestro país de tan dura prueba, y dejémonos ya de separatismos trasnochados, obcecándonos en ir cada uno por su lado y a lo suyo, que no conduce sino a nuestra propia destrucción de unos y otros. ¿En qué cabeza cabe que ahora que en la Unión Europea los países europeos se agrupan hasta llegar ya hasta los 27, haya luego mini territorios, especie de ínsulas de barataría que dijera de Quijote, que lo que pretendan sea separarse? Si es que eso va contra la historia, contra el sentido común y contra los mismos que lo pretenden. Por eso, lo que más hace falta en este momento es prudencia, responsabilidad, raciocinio y altitud de miras. Si España se une, España se gana. Si España se rompe, se pierde, y a muchos españoles se nos partiría el alma.